¿Qué tal, amigos? Estamos en un video más de la bibliografía de promoción horizontal que también sirve para admisión. Mi nombre es Enrique Barrón. Estamos iniciando este video muy especial sobre uno de los temas muy importantes que se van a abordar en lo que es estos instrumentos de valoración que nos están poniendo para la promoción y para la admisión, y es uno de los documentos base para que nosotros podamos fortalecer nuestro enfoque, nuestro paradigma en lo que respecta a la manera de educar hoy en día en correspondencia con la nueva escuela mexicana, el plan y programas 2017, etcétera. Entonces, este documento se llama Educar en la Diversidad, de Carolina Hirmans y Rosa Blanco. Entonces, es muy interesante todo lo que nos menciona aquí. Entonces, hay cosas que tenemos que saber y conocer para poder enfrentar algunas de las situaciones que nos pudiesen presentar cada uno de los reactivos y cada uno de los instrumentos de valoración, pero lo más importante es para poder fortalecer todo lo que es nuestra práctica. Entonces, pues se habla en este documento que desde los principios del siglo XX pues se consideraban las diferencias culturales, lingüísticas en el sistema educativo como una traba para poder desarrollar íntegramente o poder fortalecer los aprendizajes de los niños. En este caso se consideraba que el desarrollo y los aprendizajes dependían mucho de este tipo de culturas que llevaban los niños a la escuela. Por ejemplo, si llegaban niños con otra lengua, si llegaban con otras costumbres o con otra forma de ver lo que son las clases, el aprendizaje, la vida, entonces se mezclaban con otra cultura que era todo lo que era la cultura occidental, ¿verdad? Que nos trajeron desde la colonización. Entonces, como chocaban muchas cosas en relación a lo que son las culturas, entonces a estas culturas, digamos, a todas las etnias y aquellas personas que llegaban diferentes a las escuelas, se consideraba como una traba para el aprendizaje. En ese tiempo no se consideraba como una riqueza. También pues se ha visto que la pluriculturalidad en nuestro país es muy amplia. Existen muchas lenguas, muchas culturas, muchas formas de ver la vida, muchas religiones, muchas costumbres, tradiciones. Entonces, todo esto, como me estaba mencionando antes, se podría decir que se satanizaba, se segregaba y se excluía a la persona que era diferente en lo que era la cultura dominante. Entonces, en este caso, después, con el reconocimiento constitucional de la pluralidad étnica, lingüística, racial de las naciones, comienzan a generarse programas educativos para enseñar tanto las lenguas como las culturas. Posteriormente, en años mucho más acá, se genera lo que es la escuela bilingüe, se genera todo lo que son los materiales bilingües, libros en lenguas indígenas, en lenguas nativas, y que corresponden también con la cultura de cada una de las etnias. Entonces, los programas, ya desde el reconocimiento constitucional y los derechos humanos, pues empieza a reconocer toda esta parte. Es entonces que podemos decir que más recientemente, en el reconocimiento de la multiculturalidad, se empieza a hacer este paso, esta transición a la interculturalidad. ¿Qué quiere decir? Que la multiculturalidad solamente reconoce las múltiples culturas, las formas en que se expresan cada una de las culturas, y también la manera en que viven cada una de ellas, pero no se estaba considerando la parte de la interrelación. Entonces, por eso se viene a hacer este paso a la interculturalidad, que viene siendo el reconocimiento de la coexistencia de culturas distintas, a que las relaciones entre las distintas culturas se basen en la tolerancia y el respeto de las diferencias. O sea que tiene que haber una convivencia entre culturas, y a eso se le llama interculturalidad. Dentro de lo que cabe en el sistema educativo o lo que es nuestra práctica docente, siempre estamos como que buscando la manera en que la cultura y que la diversidad influyen en los aprendizajes, y hoy en día que se aproveche como un recurso indispensable para enseñar a los niños. Entonces, es muy importante que consideremos que no solamente se existen dificultades para enseñar desde este enfoque, y ni que es, digamos, que no lo vemos como una barrera para el aprendizaje, sino más bien como una oportunidad. No obstante, existen situaciones en las que nos podemos poner a pensar que por qué no se logra el aprendizaje si yo estoy considerando su cultura, su contexto, todo lo que ellos ven. Sin embargo, no consideramos que las personitas que llegan a la escuela o todos nosotros somos intérpretes de las culturas de nuestros antepasados, de quienes nos heredaron todo este tipo de culturas, de quienes nos dieron o de que nos dijeron que tú vas a creer en este Dios, tú vas a
a desarrollar estas tradiciones, tú vas a desarrollar estas costumbres, tú vas a vivir de esta manera, y lo que hacemos nosotros es interpretar lo que es su cultura a como ellos la vivieron y como ellos la manejaron. Entonces, en este caso, nosotros o los niños o quienes estemos interactuando dentro del círculo vienen a interpretar, a manifestar lo que ya heredaron, y en poco a poco lo van transformando a partir de su realidad, a partir de sus ideas, a partir de lo que están viviendo, a partir de las representaciones que hoy en día se les da y lo que es la interacción con los demás. Entonces, en este caso, estamos luchando ahora con la interpretación de esas culturas en esta diversidad, con la práctica de las mismas, y que no podemos estarnos basando al 100% de lo que sucedió antes, sino de lo que está sucediendo ahora. Es entonces que la aspiración de la interculturalidad ha significado el tránsito desde las políticas de educación para indígenas a una educación intercultural para todos. O sea, hace que no vamos a estar considerando nada más a los indígenas, todos tenemos cultura. Aunque se diga, no, es que tú eres una persona inculta, no, todos tenemos cultura. La cultura se hace, la cultura se construye y se va edificando a través de las vivencias que vamos teniendo cada uno de nosotros. Entonces, lo que es la inclusión o el enfoque inclusivo se va a considerar a todos por igual, no importando si eres indígena, no importando si eres, digamos, mestizo, afroamericano, etcétera. Entonces, dentro de lo que cabe, a eso se refieren las nuevas políticas. Es entonces que vamos a ir a ser ciudadanos en una democracia auténticamente multicultural, pero el enfoque va a ser intercultural. Así, entonces la educación intercultural se va a basar en 3 aspectos, lo que son la pertinencia, la convivencia y la inclusión, que son cosas que van a abordar cada uno de lo que se necesita, cada cosa de lo que se necesita para ejercer esta educación intercultural. La pertinencia, esta se refiere a la relevancia cultural y significación de los aprendizajes que tienen lugar en la escuela. Es decir, si se trabajan los temas de la identidad, si se les reconoce a los alumnos sus experiencias, saberes previos y visiones del mundo. Entonces, aquí es como contextualizar, aquí hay que ver a cada quien qué es lo que le vamos a estar promoviendo, qué es lo que vamos a estar rescatando y qué vamos a estar valorando de cada uno de los grupos o sociedades o pueblos o etcétera, en el que estemos desenvolviéndonos como agentes educativos o en el que esté inmerso la escuela. Entonces, la educación que se esté dando de forma intercultural lógicamente tiene que ser muy muy pertinente con la identidad de cada uno de los alumnos. También se debe enfocar mucho a lo que es la convivencia. La convivencia intercultural es muy compleja hoy en día porque existe mucha discriminación, existe violencia, existen muchos estereotipos, pero ante esto la convivencia implica enseñar no solo sobre otras culturas, sino también que existen distintos puntos de vista. O sea, no le vamos a venir a enseñar, es que aquella cultura hace esto, que eso, sino lo que piensa cada una de las culturas. Los estilos comunicativos e interpretaciones de la realidad, enseñar a resolver conflictos que surgen de las diferentes posiciones, enseñar a reconocer los derechos propios tanto como los de otros, y enseñar cómo se han dado históricamente y hasta hoy las relaciones entre las culturas en nuestro continente, estimulando una posición crítica y transformadora al respecto. Entonces, la convivencia intercultural tiene que ver muchísimo a cómo conviven, a cómo aquellas personas me envían elementos para conocerlos, para saber cómo va a ser nuestra convivencia, para saber hacer lo que son las normas, reglas constitucionales, y en relación a la educación pues vamos a ver cómo han influido en la formación de las personas y cómo influyen en el trabajo, digamos, formativo para la sociedad y para la vida. En este caso, creo que la convivencia dentro de lo que es su naturaleza lo va a ir permitiendo espontáneamente y lo va a ir sacando como por efecto, ¿no? Porque no se va a quedar nada más en que yo te enseño, sino en que lo vives y en que lo vas experimentando dentro de tu propia vida. Y lo que es la inclusión, pues, lógicamente, como la palabra lo dice, consiste en que las instituciones educativas que se consideran al máximo la desigualdad de oportunidades con que ingresan y desarrollan sus estudios las niñas, niños y jóvenes, cualquiera sea su condición individual, social o cultural, y se comprometen a hacer un análisis crítico sobre lo que es posible hacer desde la escuela para mejorar el aprendizaje y asegurar la participación de todo el alumnado. O sea, consiste en instituciones, en que en todas las instituciones deben acoger a todos, que nadie se va a quedar fuera, que todos tienen que estar dentro desde su propia desigualdad,
que se va a considerar como una oportunidad y en donde vamos a asegurar los aprendizajes y la participación en la escuela de cada uno de los estudiantes. Entonces, tómenlo en cuenta. Incluso vamos a tomar en cuenta aquella persona que segrega a otra persona, aquella persona que excluye a otra persona. Esa persona también se tiene que incluir en el proceso de aprendizaje o en la experiencia de la escuela. Entonces nadie se queda afuera, aunque esa persona sea agresora, aunque esa persona falte a los derechos. Tenemos que atenderla, tenemos que ver qué problema le pasa y dentro de nuestra función debemos incluirla. Es entonces que estamos viendo también cuando pasan las reformas constitucionales o las reformas educativas, se consideran, digamos, entre comillas, todo lo que es las necesidades de los niños, de las personas, de los contextos. No obstante, se ha estandarizado cada programa, cada plan de estudios en el que a veces se quedan fuera muchas cosas que lógicamente que la realidad es muy cambiante y que no todo el tiempo es estático. Entonces, lógicamente se van segregando varias cosas, se van quedando atrás varias cosas que la misma actualización va permitiendo que se haga de esa manera. Es entonces que el problema es que existen políticas de asimetría educativa y es que se ha hecho muchas veces desconociendo sus necesidades educativas, o sea, los programas, hay culturas que a lo mejor no se conocen muy a fondo, entonces se quedan atrás o no se atienden cada una de las necesidades educativas, sus características culturales, la cosmovisión y expectativas de desarrollo, mientras las políticas educativas nacionales continúan aplicándose bajo enfoques homogéneos y estandarizados. Entonces, es importante que enfoquemos nosotros como maestros, si la política educativa está muy estandarizada, nosotros la moldeemos y hagamos un trabajo de inclusión mucho más pertinente, ¿sí? Que permita la convivencia de las culturas y lógicamente que democratice la relación entre todas las culturas, pero sí a nosotros nos toca flexibilizarlo mientras no haya un plan y un programa de estudios que realmente atienda cada una de las necesidades. Es entonces que desde este documento Educar en la Diversidad hay 3 focos de intervención: la relación entre la escuela y la comunidad, prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos y gestión institucional y cultura escolar pluralista. El primer foco, relación escuela-comunidad, maneja este primer aspecto que se llama la escuela que incorpora a la comunidad y esta aporta sus conocimientos y colaboración directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es aquí donde pues, estamos viendo esta interrelación recíproca, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que apoyarse en el contenido y soporte pedagógico de los padres y de la comunidad suele ser un ente muy potenciador, un recurso muy potenciador de la capacidad de los centros educativos para educar y es un factor altamente estimulante para los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Entonces es aquí donde debemos aprovechar mucho los recursos que nos aporta la propia comunidad y si la conocemos o no la conocemos debemos de investigar más a fondo para ver cada una de las situaciones que pueden influir en el aprendizaje. Si se supera así el modelo educativo es que pretende inculcar los valores universales y nacionales sobre la verdad, el bien o lo bello y la exaltación de una sociedad portadora de la civilización y los valores modernos. De esta forma la escuela le devuelve a la comunidad el sentido y el valor de su identidad cultural. Entonces, si hay una correspondencia con la cultura, entonces lógicamente estaremos trabajando en su ambiente, en su contexto, en sus creencias y en esto vamos a estar devolviendo mucho sentido del para qué enseñamos y del para qué estamos educando de esta manera y a cada una de las personas, esa escuela está educando de esta manera y creo que nos sirve lo que están aprendiendo los niños para nuestro futuro. Las escuelas adaptan el currículo y la enseñanza a los contextos de vida y cultura de las comunidades indígenas, afrodescendientes u otras. Entonces, es lo que venía mencionando hace rato. Para responder con la pertinencia y la relevancia a las necesidades educativas, pues hay que articular todo esto de los conocimientos, habilidades, concepciones al escenario real de lo que es la cultura de cada una de las poblaciones o de los tipos de sociedades que tenemos, de las etnias, de tipos de culturas que interactúan en nuestro entorno. El segundo foco, prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Los alumnos son protagonistas activos en sus procesos de aprendizaje desde el enfoque constructivista y competencial, pues esto ya es dado por hecho. Entonces aquí lo único que se habla es que paradójicamente la identidad que quiere fortalecer es descontextualizada. Muchas veces estamos trabajando fuera de contexto y queremos generar un sentido de identidad. Dice, porque está vinculada al pasado.
a la tradición, lo que mencionaba al principio del video, donde decía que estábamos trabajando con culturas ya obsoletas en algunos casos. Tradición de los antepasados, más que la vida cotidiana actual de los niños, ¿sí? Entonces, la vida cotidiana que viven los niños también es cultura. Es decir, la atención a las raíces culturales no siempre va acompañada de una preocupación por el presente cultural de los niños y sus complejos sentidos de pertenencia, compuestos por muchos referentes simbólicos que articulan la tradición indígena o cultural con otros variados códigos culturales vigentes. Entonces, existe este choque intercultural también con la tradición antigua con la actual, en donde pues a veces le damos más valor a lo que está antes y hablamos mucho de no perder las raíces, de no perder lo que se hacía antes. Sin embargo, se está transformando poco a poco la cultura. Ahora ya incluso existen páginas en lengua indígena como la Tene, como la Xiyuy, como la Náhuatl, como muchas otras, páginas de Facebook, páginas de internet, canales de YouTube, etcétera. Entonces esto cambia muchísimo la interacción y la manera en que se desarrollan las culturas actualmente. Se trabaja interdisciplinariamente, se aprende integralmente y se ocupan otros espacios educativos. Entonces hablamos ahora de la interdisciplinariedad, que consiste en poder utilizar todos los elementos que implica la pedagogía, en este caso vincular las áreas de conocimiento, pero no solamente consiste en eso, sino utilizar una pedagogía que permita integrar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, todo esto va a que la escuela valida el saber de la comunidad, de los padres, invitándolos a transmitir sus conocimientos y desarrollar habilidades requeridas durante los mismos procesos educativos. Ante todo esto, pues está generando que ya al ser interdisciplinario, vincular contenidos, vincular las culturas de los padres, de la sociedad, de los propios niños, etcétera, estamos siendo interdisciplinarios y estamos generando una autonomía educativa de la propia escuela. Entonces, ante esto, se está correspondiendo con un currículum de la diversidad. Uso y desarrollo de la lengua materna como un vehículo fundamental de aprendizaje y comunicación. Entonces aquí estamos hablando de que si enseñamos en base a la lengua materna de cada uno de los niños, entonces ellos van a desarrollar mejor los aprendizajes. Pues claro, su lenguaje es mejormente desempeñado en su lengua materna y si nosotros entendiéramos todas las lenguas maternas, pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero si tú vas a una escuela y te encuentras con un niño que hable ya sea Tenec, Náhuatl y tú no lo sabes hablar, tú piensas que el niño desconoce las cosas, la realidad del mundo, pero sin embargo no lo desconoce, tiene un amplio conocimiento de eso, solamente que lo expresa en otra lengua y nosotros somos los que estamos en desventaja con ese niño. ¿Por qué? Porque a veces los niños dominan las dos lenguas y nosotros nos quedamos mucho más atrás, pero aprenden muchísimo mejor con su lengua materna que con la lengua dominante de la sociedad. Entonces, los estudios demuestran que la enseñanza combinada de la lengua materna y la lengua dominante permite a las niñas y los niños desarrollar mejores resultados en la escuela, a la vez que estimula su desarrollo cognitivo y su capacidad para el estudio. Y el tercer foco, gestión institucional y cultura escolar pluralista. Ante esto se habla que debe haber docentes activos en el proceso de innovación curricular y gestión del cambio educativo. Entonces, aquí se invita a participar activamente en la construcción de una convivencia donde se desarme todo prejuicio e impulso discriminador en lo que es la gestión institucional. Y los procesos de autogestión de las escuelas requieren instituciones sólidas y organizadas que cuenten con equipos comprometidos y responsables con su trabajo, capaces de implementar dinámicas democráticas y participativas abiertas a la comunidad. La gestión intercultural a nivel escuela tiene que estar consensuada y todos tienen que estar de acuerdo y en el canal de lo que se tiene que hacer. Potenciación del liderazgo y organización juvenil para la formación democrática y pluralista. En este caso se habla de que debemos de generar estos espacios como los que se hacían en la secundaria o en la educación media superior, de fortalecer la autonomía de la sociedad de alumnos, en la que ellos participen también en lo que es la toma de decisiones de la escuela. Muchas de nuestras escuelas pudiesen mejorar muchísimo si consideramos la voz y las ideas de nuestros alumnos. Entonces se habla que hay que desarrollar la autonomía y la identidad mediante la creación de espacios para la participación y ejercicio del liderazgo juvenil. Es un propósito y estrategia fundamental de ciertas innovaciones. Los jóvenes también tienen muchísimas ideas sobre lo que necesitan y sobre lo que les apetece o sobre lo que les duele.
Debe haber un diálogo intercultural, una ruptura de estereotipos y prejuicios y un combate a la discriminación. Entonces aquí, cuando existe un diálogo intercultural en una convivencia pacífica, democrática, armónica, entonces se comprende que vamos a hacer las cosas de una forma muy clara, con ideas todavía, digamos, más incluyentes, en el que se contemplen cada uno de los saberes de todos y las creencias y las formas de ver la vida. Entonces, la escuela como espacio para la propagación del conocimiento de la vida social debe trabajar en la construcción de nuevos patrones de convivencia. De esta manera, pues se concluye todo lo que es el trabajo de educar en la diversidad, y para esto, pues los invitamos a que sigan desarrollando este estudio de una forma muy completa, y este documento viene siendo uno de los más claros en relación a inclusión dentro del enfoque de la nueva escuela mexicana y de lo que es aprendizaje es clave. Entonces, pues solamente los invito a que le den like al video, compártanlo, activen la suscripción, la campanita y todo esto, y vamos a analizar todavía más documentos. Si gustan de algún documento que analicemos en conjunto, compártanlo en los comentarios o háganos llegar un mensajito por ahí. Sale, nos vemos la próxima.